En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Y no nos gustaba al principio la música, ¿eh? Sería a ti. A mí me gustaba mucho. Es verdad, pero fue más bien como un descarte. Como diciendo, bueno, si no hay otra, nos quedamos con esta. Considero que tienes un recuerdo muy distorsionado de cómo fue el que sucedió. Vale. Me parece que... Fíjate que estaba pensando que ibas a decir algo que fue tipo un gusto adquirido. Esto ¿sabes lo que es, no? Bueno, que se adquiere con el tiempo, un gusto, sí, claro, que no es innato. Es como una frase hecha, pero cuando se habla de cosas que a lo mejor tienen un sabor a priori, o un sabor o lo que sea, ¿no? A priori complejo, como la cerveza. Hay gente que afirma que es un gusto adquirido. Es decir, que si tú pruebas la cerveza un día siendo virgen en el consumo de cerveza, no te gusta, porque el sabor es amargo y tal y cual. Bueno, acabo de abrir el capó del cerebro de Juan Ignacio, he encendido un petardo, lo he tirado y lo he cerrado otra vez. Claro. Ahora mismo ahí van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Me lo viste en la cara, ¿no? Me arrepiento ya de haberlo hecho esto. No, es que tenía Sin embargo, es que siempre tienes todo el sentido del mundo. Veo que si algo tengo que aprender, al final el resumen de todo lo que escribimos aquí en la libreta al final de los episodios es Miguel tiene la razón. Miguel tiene la razón. Es que a lo mejor la comedia es un gusto adquirido. ¡Tómalo! Pero escúchame. Claro, que a lo mejor no te entra la primera. ¿No crees que este símil que he hecho de abrir el capó de tu mente, arrojar un petardo encendido y cerrarlo, se podría decir que es... Qué buena esa. Es que muy buena esa. Es que además eres un poeta. Qué buena. Eres un poeta. Bienvenidos y bienvenidas a Segunda Acepción, ¿verdad? El programa que, como ya sabéis, Juan Ignacio y yo ascendemos una ruta de montaña. La última metáfora, antes que sacaras hoy la del capó y le tiras un petardo dentro y vuelves a sacar la tapa del tapón, que es muy apropiada. Sí. La semana pasada nos quedamos con que yo era una especie de gregario, una especie de serpa, que te lleva hasta la cima y tú al final pones la bandera. Porque yo siempre voy, Juan Ignacio, a hombros de gigantes, ¿verdad? Ay, madre mía, increíble. Gracias a todos por estar aquí una semana más escuchándonos. Hola, Juan Ignacio. Hola, Fernanda Fernández, la persona de nombre claramente inventado que se tiene que decir interrogando siempre el Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, seguimos aquí aguantando otro capítulo más. Hostia, lo dice, aguantando estuviste a punto de decir. Lo dice mucha gente en los comentarios y en las redes que te vas a ganar el cielo, ¿verdad? Haciendo este asunto. Yo soy atea, pero estoy comenzando a creer en el cielo gracias a esto. ¿Se podría decir que tú eras atea, pero ahora crees? Efectivamente. De locos. Hoy tengo que decir una cosa, que por es supuesto. Que Fernanda siempre tiene un montón de ideas que a nosotros no se nos ocurren. ¿Sí? Y cuando terminamos la grabación de los programas, viene y nos la dice. Nosotros nos quedamos mirando con la boca abierta y diciendo, joder, ¿lo grabamos de nuevo o qué hacemos? A ver, para ser fieles a la realidad hay que decir que no es así. O sea, ella las sugiere a través de este sistema de comunicación telemática. Ah, y yo no me entero. Efectivamente, porque vale. Yo tengo... He de calibrar si es factible realmente hablar del zapatismo cuando nos quedan 3 minutos de... Claro, es que en el programa anterior justamente pasó eso. De repente tuviste ahí escrito zapatismo. Algo así. Y te dices, pues se nos ha pasado. Yo creo que sí. Se nos ha pasado relacionar. Y sí, bien es cierto que la semana pasada fue un tema complejo como la ley, que dio mucho que hablar. Hoy no va a ser menos, ¿verdad? Porque hoy traemos una palabrita que va a ser que va a generar delicias por doquier, porque no es otra que comedia. Me gustaría, Juan Ignacio, que me dieras un minuto de margen, ¿vale? Es la comedia. Entonces yo voy a pedirle a Fernanda Fernández que nos lea, si es tan amable, la definición de comedia según la RAE. Yo estoy callado. Por favor, gracias. Comedia. Pieza teatral en cuya acción suelen predominar los aspectos placenteros, festivos o humorísticos, con desenlace casi siempre feliz. Perfecto. Una vez que ya ha quedado claro que hoy, en segunda sección, se va a intentar redefinir la comedia, es cuando yo me quito los cascos y me marcho a lugares más tranquilos. Adelante, Juan Ignacio. ¿Pero dónde va? ¿Pero qué especie? Pero Miguel, pero Miguel, pero qué especie de acting, qué especie de performance. Por favor, te necesito, Miguel.
Que yo no soy nadie hablando solo en una nebulosa. Que yo necesito a alguien que me pastoree, que me señale el camino. Pero Miguel, por favor, si tú no estás aquí, yo voy a meter la pata inevitablemente. Yo iré entrando cada 5 minutos. Que solo me he sentido de repente, ¿eh? Para contar un chiste clásico. Es el yin y el yang. Es que solo tiene sentido de que alguien se explaye si luego está su contrapeso. Correcto. Que luego, ya te digo. Ahora en serio, como a mí teorizar sobre la comedia no se me da especialmente bien. A ti, por el contrario, perdón, se te da especialmente bien. Eres buenísimo en esto y tienes mucho que decir y es todo interesante. Entonces, de forma sincera, considero que lo que yo pueda aportar aquí en ese plano no va a ser ni la mitad de interesante que lo que tú puedes aportar. Con lo cual yo, ahora sí, te doy las llaves del coche. Llévalo tú a donde quieras cada 5 minutitos. Pero que, de verdad, salgo la cabeza por la ventana y cuento un chiste de índole clásica como por ejemplo puede ser: hola, ¿cómo te llamas? Jara. Hay que ver qué nombre tan bonito. Y dice, Akeji. Yo sinceramente, ahora claro, ha caído en saco roto, por supuesto. Esto va a ser así. No. ¿Qué chiste contás, Juan? Me voy a intentar comportar. Pero yo lo único que te estoy diciendo... Incluso la pregunta en la que le exijo que me diga si ha escuchado, no la ha escuchado. Es que es espectacular. Repíteme la pregunta, ya, por favor. Sí, da igual. ¿Qué pregunta era? Da igual. Que si yo voy a tirar mientras tú cuentas chistes... Era esa, justamente. Era eso, ¿no? Era esa. Que yo no... De verdad, que aquí somos todos náufragos. De por verdad. supuesto. O sea, somos todos náufragos y si la comedia fuera una isla, estamos en la muy orilla, lejos. En la orilla. Ah, vale. En la orilla. O sea, si la comedia fuera una isla y su centro fuera la boca del volcán, somos todos náufragos que nos hemos quedado en la orilla de la playa. Totalmente. O sea, que este trabajo todavía lo tenemos que hacer entre todas y todos. Tenemos que armarnos y llegar hasta la mismísima boca del volcán, encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Y yo lo único que quería decir de entrada es que, y gracias Fernanda por abrirnos el camino y leer la definición de la RAE, pero es que me parece aparte de una cursilada tremenda, una puta mierda de obra dramática, teatral o cinematográfica en cuya acción predominan los aspectos placenteros, festivos, humorísticos. ¡Yo no hago comedia para que la gente se lo pase bien! ¿Esto quién lo puso, esta definición? ¿Elon Musk? ¿O qué? Esto parece una definición de Elon Musk de cuando puso el tweet de por fin la comedia vuelve a ser legal en Twitter. ¡Si es legal, no es comedia! La comedia, comedy is not pretty. La comedia no es una cosa bonita de ver. ¿Qué mierda es esta de aspectos placenteros y festivos? Yo la verdad que no lo sé, Juan. No, yo por mi experiencia, yo por lo menos, yo no sé, cada uno, todos somos, ¿cómo se dice? Todos somos... Contingentes. Todos somos... Bueno, hemos llegado a esto cada uno a su manera. Y así es, eso es lo bonito. Errantes. Errantes, todos somos arrieros. ¿Pero de quién hablas? De nosotros, ¿De los cómicos de todas o las cómicas y los cómicos que nos hemos abierto camino con a machetazos por una especie de selva. Y yo, por mi experiencia, mis actuaciones siempre han sido básicamente un borracho con un micrófono delante de borrachos con hojas de reclamaciones. Correcto. Y te juro que ahí se respira cualquier ambiente menos algo placentero. Desde luego. Se respira desasosiego. Claro, tocar fondo colectivamente. Perturbación mental. Una atmósfera de patetismo y decadencia. Totalmente. O sea, de verdad, hay que rehuir de la comedia como algo elegante y con estilo. Puta mierda es eso, de verdad. La comedia es el puto fango. Claro. Y esa es la gracia. Es algo que nos habla de nuestras mierdas. Y que encontramos. Y que a lo mejor en un contexto en la calle, a pie de calle, eso no lo podemos exteriorizar. Porque sería políticamente incorrecto y bueno, y sería incluso desagradable e impertinente. Pero de repente encuentras un escenario o un micrófono ¿Como es este caso? Como es este caso, y de repente antropológicamente, como siempre digo, de repente hay una función ahí a la que la humanidad siempre ha recurrido, que es cosas que no se pueden decir en la vida del día a día, cosas siniestras, no en un sentido pervertido, sino en un sentido como de lo oculto, cosas siniestras, cosas que están
en el lado oculto de la vida, de repente sobre el escenario esas mierdas las puedes verbalizar y te puedes comportar y hablar de una manera que el público te da esa confianza y esa complicidad, en el mejor de los casos. Es que iba a decirlo, no siempre es así. Por eso que yo he estado en más actuaciones mías y sé que a veces la cosa se tuerce. Pero como decimos, que hay que intentarlo, joder, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, por supuesto que Entonces, sí. simplemente eso, que lo cómico es lo feo, lo monstruoso. Los límites de la comedia son como los límites de la medicina. Hay que sacrificar muchas ratas para encontrar la fórmula exacta. ¿Qué quiero decir? Esto no es una cosa bonita de ver. La gente no se imagina cuántos cadáveres una cómica o un cómico ha tenido que dejar por el camino para aprender el oficio. Eso es cierto. Esto no se aprende de un día para otro, a medir. No. Ha habido muchos momentos desagradables y nosotras y nosotros, como cómicas y cómicos, pienso que somos los primeros en sentirnos avergonzados, yo por lo menos, avergonzado y arrepentido de las mierdas que he hecho arriba de un escenario. Y las que quedan, ¿no? Y las que quedan, porque tengo la ilusión de que a lo mejor algún día me saldrá bien, pero desde luego no ha llegado el momento todavía. No es verdad, eso, joder, yo considero que te sale francamente bien. Bueno, tú eres un cómico excepcional. Lo que te digo, que en este tipo de esfuerzos yo he llegado incluso a formular por buscar algo que nos dé seguridad a la hora de estar arriba en el escenario, por buscar una fórmula. Una fórmula. La fórmula mágica de la comedia. La fórmula de la comedia. Esa fórmula la encontraron ya los morancos. Los morancos. Claro, han encontrado la fórmula mágica. ¿Qué dijeron los morancos? Bueno, pues su carrera entera es la fórmula mágica. Bueno, por eso, cada uno tiene su manera de hacerlo. Desde luego. Para mí la comedia no deja de ser esa voladura de estructuras mentales. Como quien pone dinamita en un edificio ante una demolición controlada del edificio para que no cause daños alrededor. Pues la comedia es lo mismo. Lo mejor sería que no causara confrontación y daños sentimentales. No siempre es así. No siempre. Hay veces que... ¿Qué hacemos ante Hay veces eso? que saltan cascotes, ¿verdad? Hay veces que saltan cascotes. ¿Qué hacemos ante eso, Miguel? ¿Nos quedamos callados? Llamar al SAMUR. Llamar al SAMUR. Habrá otra función social que entre en función en esos momentos. Por eso te digo que yo creo que podemos equivocarnos, podemos meter la pata como cómicos y como cómicas, pero si nos refugiáramos detrás de una trinchera de confort, de alguna manera estaríamos traicionando el espíritu con el que mucha gente paga una entrada a la hora de asistir a un espectáculo de comedia. Quiero decir, la gente no te paga para que tú estés calentito. La gente te paga para que tú estés mirando al abismo y metiendo la pata, o por lo menos al borde de hacerlo a cada momento. Eso es lo bonito, ver esa tensión ahí. Eso es precioso, desde ver luego. esa tensión ahí. Por eso te digo que vale, que a lo mejor lo ideal sería, en vez de confrontación, crear conciliación después de un chiste que se te ocurra. No siempre pasa. No siempre. A veces con dar por culo ya es suficiente. Entonces yo elaboré una fórmula. Vamos allá. El teorema de Farray. El teorema de Farray. Tú sabes que yo siempre estoy con la mierda de que Shiva es la diosa de la comedia, ¿no? Lo sé. La diosa destructora. Esto es importante porque la comedia destruye un pacto, ¿no? Una realidad establecida para aportar otra nueva, para aportar otro punto de vista. Sí. Y por eso yo pienso que muchas veces se malentiende que la comedia es menospreciar. Reírte de algo es menospreciar algo. Pienso que no. Pienso que es trascenderlo. Pienso que es sublimarlo, trascenderlo para trascender ese estereotipo. Correcto. Para trascender ese estereotipo. Entonces la comedia te permite esa conciliación. Por lo tanto, digo, la diosa de la comedia es Shiva, la destructora, que destruye algo para luego crear sobre eso. Si Shiva es igual a cero, si ese poder de Shiva es igual a cero, entonces A y B. Y van dos juntos. Ahí no hay comedia. Si Shiva es igual a cero, no hay comedia. Van A y B por la calle tranquilamente. Y no pasa nada. Con su realidad cotidiana, con su realidad. Con sus quehaceres. Con sus quehaceres, con su cultura, con su civilización, con su lenguaje. Su idiosincrasia. Su idiosincrasia, ya pactada de una manera cultural y totalmente... tácita. Y tácita y totalmente a las órdenes del sistema. No existe, el símbolo de no existe, comedia. De acuerdo. Por lo tanto. Pero si Shiva no es igual a cero, atención, si Shiva no es igual a cero, Shiva ya entra en acción. El poder de Shiva ya entra en acción. Por lo tanto, ya A y B ya no van caminando solos tranquilamente, sino van caminando dos y se cae el del medio. Te cagas encima. Entonces pintamos entre A y B un conjunto vacío. ¿Qué se ha caído ahí?
Se ha caído la cultura, se ha caído la civilización, se ha caído el lenguaje, se ha caído la vergüenza. Totalmente. De repente A y B están a la intemperie esperando a que les ilumine la comedia y tender una nueva alianza, un nuevo vínculo que les vuelva a restablecer ese puente. Entonces, van dos y se cae el del medio y ahí podemos tener las dos opciones. Si Shiva es mayor que 0, entonces hay comedia, risa. Hay comedia, risa. Existe comedia, risa. Si Shiva es menor que 0, es su opuesto. Hay comedia, miedo. Si esto Porque no se explica en las facultades de verdad. comunicación audiovisual o de filosofía, Claro. de aquí a 6 meses, De verdad. me mudo de este Estamos país. perdiendo el tiempo. Me mudo de este país. Yo creo que lo he explicado bien. Si Shiva es mayor que 0, surge la risa. Claro. Surge esa... Al fin y al cabo, la risa es ese alivio ante una situación de tensión. Pero si la risa no surge, nos quedamos con el miedo. La otra cara de la moneda. De si Shiva es menor que 0. Dime Claro. si esto no está... De No, verdad. no, yo es estoy... espectacular. Le he dado muchas vueltas. Le da mucha vuelta. Porque en un sentido positivo, Shiva es risa. En un sentido negativo, Shiva es miedo. La otra cara de la risa no es el llanto, sino, No. sino el miedo. Claro. El llanto no es lo contrario de la risa, sino el miedo. Lo que te paraliza, lo que te bloquea. En cambio, la risa te da esa ilusión de libertad. Claro, si el que iba en medio y se ha caído es la civilización occidental, Sí. eso ya da miedo. Eso ya da miedo. Eso da miedo. Eso ya da miedo. Y si no surge la risa que restablece ese puente, Sí. porque simplemente con la risa ya aliviamos ese miedo de que se ha caído la cultura, la civilización, todo lo que nos sostenía, y la risa crea un vínculo de nuevo entre tú y yo a base de confianza y de complicidad. Y de repente decimos, Dios, estuvimos a punto de caernos con todo el equipo y de repente, gracias a la risa, nos sentimos como hermanas y hermanos. Totalmente. Eso es a lo máximo que puede aspirar la comedia. Pero, si por lo que sea no sale bien, nos quedamos con el miedo. De repente se crea una situación de tensión, una situación de tensión que ahí hay que aguantarlo y no se pasa bien. Y Desde luego que no. Por eso te digo que... Considero que ha llegado el momento de que yo cuente Adelante. otro chiste clásico. Otro chiste. Para ir aliviando un poco el ambiente. Uno en el supermercado que coge un insecticida y dice, disculpa, esto es bueno para las moscas, y dice, no, que va, si las mata. Ya puedes seguir. ¿Ves? Ya puedes seguir con la disquisición. Es que yo aporto toda mi teoría, me desfondo con mi teoría. Y yo lo condenso. Y tú lo condensas en una píldora, porque ahí que ha creado tensión, la muerte de un ser vivo. La muerte de un ser vivo. Y de repente... En realidad es la divertida confusión, ¿verdad? La divertida confusión. ¿Va bien para las moscas? No. Claro. Las mata. Claro. Pero en realidad eso quiere decir que sí que va bien. Que- Los dos hablan de lo mismo, pero por caminos diferentes. Exacto. Y luego al final se resuelve. Han cogido dos barreras diferentes de un peaje para acabar ambos dos en el mismo carril. Claro. Totalmente. Por un momento se creó confusión. Es el cucutraz de toda la vida. La primera experiencia que tenemos los seres humanos con la risa es el cucutraz. A un niño, de repente, su padre o su madre, la persona más importante para él en ese momento, a un niño, una niña, a un bebé, esa persona oculta su cara y dice, cucú. Dice, puta mierda. Se ha ido, Puta mierda, se ha ido. Se me ha ¿Dónde caído está? la cultura. Se- Se me ha caído la civilización civilización. ha colapsado. Ha colapsado. Delante de mis ojos. Todo lo que se me sostenía, todo el orden que había en mi vida, se ha derrumbado. caído. Cucú. ¡Cucú! Pero Pero de repente esa persona le da por decir tras. Tranquilidad. Y vuelve de nuevo. ¡Vuelve de nuevo! Occidente sigue aquí. De repente se restablece ese vínculo. los pilares de esta cultura siguen firmes. Renace de sus cenizas la civilización. Totalmente. Y ahí el bebé se ríe, Claro. se ríe, explota en una risa de alivio, después de venir de un Menos momento... mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Que no, hostia, menos mal que volvió mamá. Menos mal que estaba aquí todo el rato. Perdona que Fernanda creo que quiere... Adelante, Fernanda. Hola. Agregar un chiste malo respecto al miedo. De origen centroeuropeo, además. ¿Qué hace Drácula en un tractor? Sembrando el terror. Wow, espectacular. Espectacular. All right. Espectacular. Ya, o sea, yo me desfondo para esto. Sí. Esto es lo que está pasando yo aquí. todo mi aparato, todo mi engranaje teórico lo pongo a vuestra disposición. Sí. Gracias por darme esta lección de humildad. Totalmente. Yo aquí me vengo arriba con todo mi aparato teórico. Que no es poco. La vida es una tragedia si se mira de cerca. Y una comedia si se
mira desde otro planeta. Todo depende del punto de vista. Totalmente. Porque aquí podemos estar muy enfrascados con nuestros pequeños dramas, porque los vemos, porque tenemos miopía, Sí. y solo vemos de cerca, muy de cerca, y eso nos atrapa, eso nos arrastra. Pero imagínate tú la misma situación, tú mirándolo desde Marte. Claro. Es diferente. Es un poco lo que decía Mel Brooks, ¿no? Lo de comedia es cuando yo me corto un dedo, tragedia es cuando tú te cortas un brazo. Es un poco eso, ¿no? Esa es buena. Claro, esa es buena. Me gusta esta dinámica que estamos cogiendo. Esa es buena, ¿eh? De yo pongo el tablao Sí, y, sí. y tú te... Y yo zapateo. Y tú zapateas. Y yo zapateo, efectivamente. Yo pongo el tablao y tú zapateas. Correcto. Pues mira, es tal cual. Fíjate, si la comedia, como dije antes, a propósito, al fin y al cabo utilicé un lenguaje científico. Totalmente. Para De lógica, ¿no? Eso de es- lógica, eso es- la fórmula de la comedia. Al fin y al cabo, si tomamos la comedia como un problema, me acordé de la frase de Einstein. Ya sabes tú que yo no dejo No. ningún programa sin que tengamos nuestra cita. No catalogado como filósofo, pero está ahí. Está No es ahí. filósofo, pero Sí, tenía intelectual, sí. muchas intuiciones. Por ejemplo, esta me parece esencial. Sí. Dice, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. O sea, lo que acabamos de decir, si hemos creado un problema aquí entre tú y yo, en nuestro contexto, el problema no se puede resolver en ese mismo nivel de conciencia. No. Porque ahí ya tenemos que salirnos. Por eso te decía antes que la comedia es trascender una situación donde nos hemos victimizado, donde nos hemos sentido como estereotipos, donde nos hemos sentido atrapados culturalmente por esas injusticias que nos han convertido en un cliché y en algo convencional. Para trascender esa trampa en la que hemos caído a través del lenguaje, la cultura o ya te digo, y comportamientos. ¿Qué pasa? No, que me río porque... Me río porque la que viene es buena. Porque son La que viene es buena. comportamientos de gilipollas, pero que claro, luego está en lo que decíamos en el programa de la semana pasada, que es difícil a veces legislar. Hablábamos de la ley, Sí. la gilipollas tiene una cosa, que es difícil legislarla. Totalmente. Entonces, es líquida. Es líquida. La gilipollas es líquida. Claro. Entonces muchas veces nos hace sentir mal, pero es difícil ponerle límites Totalmente. por ley. Entonces ya tenemos que recurrir a la comedia para en una situación en la que nos hemos atrapado, nos hemos caído en el puto hoyo, de repente trascender eso. Pero no se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia, sino como te decía, lo de irnos a Marte es una metáfora, claro. Lógicamente. Al no haber todavía ningún humano viajado a ese planeta, pues es sentido metafórico. Se ha entendido, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, de lo que estoy hablando es que tenemos que subir a otro nivel, a otro nivel de comprensión, a otro plano de la conciencia, para resolver el problema en el que hemos caído. Si de repente hay un malentendido entre personas y tú dices, creo que me está ofendiendo, creo que lo que me ha dicho me lo tomo como una ofensa. Y posiblemente a lo mejor sea así. Posiblemente A sí. lo mejor sea una metedura de pata inadmisible y queda ahí. Pero siempre hay que tender, por eso te digo que sería un empobrecimiento si ante este riesgo de meter la pata directamente pensáramos de que no vale la pena ya arriesgarnos. Pienso que hay que seguir arriesgándose, hay que seguir intentando bromear sobre cuestiones peliagudas y delicadas, con la ilusión de que a lo mejor no a ti, pero a lo mejor viene una cómica elegida en el futuro que se encontrará con el chiste perfecto y formulado de una manera en la que no cree tensión y confrontación, sino, como decíamos antes, conciliación. Entonces siempre hay que por lo menos darnos ese margen para intentarlo. Y creo que la sociedad actual estamos cayendo en ese puritanismo de, ante el miedo que tengo yo de poderte ofender, directamente opto por callarme la boca, y eso en el fondo es un empobrecimiento. Considero que ha llegado el momento de meter otro chiste, porque esto se ha puesto bastante denso, entonces te lo voy contando. Pero más o menos me estoy explicando. Perfectamente, Juan Ignacio, Vale. un señor que llama al hospital y le dice, disculpe, mi mujer está de parto, y le dicen, ¿es su primer hijo? Y dice, no, soy su marido, ¿no? Vale. Me gusta cómo vas puntuando. Me gusta De vez en cuando un chiste como para que Sí. todo... Para que no se Por pueda- ejemplo, ahora en serio. Porque se puede hacer denso.
¿No te resulta curioso, interesante el saber, y si me equivoco que me lo digan, por favor, que la primera obra de ficción que se hizo en cine fue un corto de comedia, que fue El regador regado, que era como un gag de slapstick, que es un señor que está regando y otro señor que está a su espalda, que él no ve, le pisa la manguera. Entonces, cuando él ve que no sale agua, mira la manguera para ver si hay algún tipo de problema, y cuando ve que está mirando, el otro deja de pisarla, sale todo el chorro de golpe y le da en la cara. Sí. Si no estoy yo equivocado, esa es la primera pieza de cine que se hizo de no ficción, o sea, perdón, de ficción, y fue... una pieza cómica. Sí, y eso me parece, o sea, es significativo. Creo que la humanidad, ante un instrumento nuevo como es el cine, lo primero que hace, que no es simplemente reflejar la realidad de forma aséptica, es un chiste. Sí. Eso implica que hay una querencia muy fuerte por parte de la humanidad hacia la broma. Es que cuando cae en nuestras manos un aparato, yo creo que el primer impulso es hacer el tonto. Efectivamente, es como cuando te enfrentas a un idioma nuevo y dices, ¿cómo se insulta? Sí. Siempre dices, ¿cómo se dice mierda? ¿Cómo se dice culo? ¿No? Como siempre tienes como ese... Caes en la escatología, en las cosas más básicas, Claro. en las cosas más, lo que decíamos al principio, en las cosas más de fango y más de mierda. Y corremos el peligro de que eso se confunda con ningunear la comedia, como diciendo, esto vale solo para hacer tonterías y moverse en la mierda. Quiero decir, en vez de tender a cosas más serias, como puede ser la tragedia ¿no? Entonces, por eso a lo mejor históricamente la comedia siempre ha sido como el patito feo. El patito feo. Un poco sí. Un poco sí, porque no se admitía en la alta cultura. Pero a lo mejor también eso ha sido la estrategia perversa para ocultarnos la comedia. Porque a lo mejor había ahí algo mucho más profundo que había gente que no le interesaba que eso el pueblo lo supiera. ¿Te acuerdas de la película El nombre de la rosa? Por supuesto. ¿Te acuerdas del libro envenenado? El libro que todos querían leer y que mientras lo leían se envenenaban porque tenía sus páginas ¿no? Untadas con veneno. Era la comedia de Aristóteles. Fíjate. De Aristóteles se conserva la tragedia, su poética, todos los libros en los que él teorizó sobre eso, pero hay un misterio porque el que desapareció era la comedia de Aristóteles. Fíjate tú como Humberto Eco no daba puntada sin hilo, ¿eh? Claro. Humberto Eco sabía lo que... Va por ahí. ¿Desapareció o lo ocultaron el libro de la comedia de Aristóteles? ¿Había gente interesada en que el pueblo no supiera que la comedia podía ser algo significativo? Me vas a matar, Juan Ignacio, pero créeme si te digo que ha llegado el momento de ir. Espérame. Lo siento, de verdad que lo siento, porque sé que es un tema que te... Pero deja que remate esto. Que te fascina especialmente. Sí. Yo aviso ya porque sé que esto es como... Bueno, tú avisa... Esto es como frenar un avión que aterriza en un portaaviones. Hay que poner como una cuerda metálica para que rebote un poco y al cabo de un rato pare. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces yo acabo de echar el hilo metálico para que tu F-16 de la broma se enganche ahí. Me acuerdo cuando Arturo Pérez Reverte, Vaya, hombre. el académico, cuando íbamos a terminar, hablo de la caja de Pandora. Correcto. El académico de la Real Academia. Sí, es conocido por sí, España entera. Dijo en un tuit, refiriéndose a la gente que hace comedia en general, que hace chistes, dice, esos cómicos analfabetos. Totalmente. Como refiriéndose a la gente que hacemos comedia de una manera más pobre y miserable y como moviéndonos, como te digo, en el fango y en la mierda. Esos cómicos analfabetos. Lo importante aquí es que a los cómicos, y esto es lo sintomático, nos hayan puesto en el terreno del analfabetismo, en el terreno de la ignorancia. Es que precisamente eso es lo que históricamente es la comedia. La comedia siempre ha estado del lado del pueblo que no tenía acceso a las grandes enciclopedias y a la alta cultura. La comedia siempre ha sido el ABC, el abecedario de la gente del pueblo para entenderse entre nosotros, y que no tenían acceso a grandes enciclopedias y grandes librerías como había a lo mejor en ese monasterio del nombre de la rosa. A lo mejor lo que no querían los monjes del monte del monte donde estaba ese monasterio era que la gente del pueblo se sintiera orgullosa de su cultura analfabeta y basada en la risa y en la comedia. A lo mejor eso era lo que no querían. A lo mejor era, como siempre, tener a
aplastado al pueblo y de una manera sistemática oprimirle para que no reivindicaran esa libertad que en algún día les fue arrebatada. Y decían textualmente en el libro de Humberto Eco: la risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Eso era lo que no querían, eso era lo que no querían, que la gente perdiera el miedo, para seguirles manipulando sistemáticamente, no ya con el cristianismo, que es una idea fantástica el cristianismo, sino ¿fantástica en el sentido de fantasía o de estupenda? En el sentido de estupenda. Vale. Porque luego lo pervierte la corrupción en la que se convierte el cristianismo y se convierte en catolicismo. Correcto. Y la iglesia corrupta, al lado del poder, como no, aplastando al pueblo que no tenía sino la risa, a lo único que agarrarse. Mira. Yo lo he intentado. Lo he intentado. Llego como me siempre, consta. Llego Me desinflado. consta. Y de hecho tengo una propuesta para ti. Me gustaría, sinceramente, que la definición de nuestro diccionario de comedia fuera simplemente ese folio pegado aquí, ¿Cómo? sin contexto de ningún tipo. No, el de la fórmula. Sí. Hostia, qué honor. Sin ningún tipo de contexto ni de tabla de. ¿Escribo la fórmula? Vale, sí. La transcribo. Vale. Hostia. O sea, que ahí nos quedamos con la fórmula. Efectivamente. Vale. Pero sin ningún tipo de contexto ni explicación. Ni explicación. Sino que quede ahí como perdida para que alguien... una generación futura se encuentre esto como una suerte de código de Hammurabi y tengan que pasar años de estudio en los que intentan descifrar este lenguaje críptico que hay aquí, y que cuando al cabo de 57 años de científicos estudiándolo descubran que es la fórmula de la comedia, se caigan de culo. Hostia, vale. Que se caigan de culo de forma literal. Hostia, que la gente no sepa identificarlo de primera. Correcto. Sino que hostia. ¿Qué te parece? Me parece fabuloso. Perfecto. Pues, yo creo que hacer a que Juan quede algo feliz. que quede algo críptico. Totalmente. Y que la gente tenga que descifrar exactamente a lo que nos referimos. All right, señoras y señores, para un mundo mejor, para nuestros nietos, para una generación más próspera. Para sus nietos. Hostia, que me estoy liando. Tranquilo. Menor a cero. Ay, Dios mío. Es que ahora mismo, Dios mío. ¿Ves? Cuanto más emborronado quede mejor. Es que queda muy emborronado. Claro. Es que lo tenía muy bien escrito en mi casa y ahora de los nervios que me da semejante honor de poder dejar para la posteridad la fórmula de la comedia, me estoy poniendo nervioso y todos son tachones que yo creo que así es más difícil todavía. Que no se lo pongamos fácil. Que no se lo pongamos fácil. Porque la comedia es un fuego. Que la comedia es un fuego. No aproveches para meter el último bloque, Juan. Esto que te he visto ya mirar al folio como buscando el último bloque. Déjame terminar. Supuesto. Quisimos robarle ese fuego a los dioses y ahora estamos quemándonos las manos. Y el incendio que hemos provocado se llama comedia. Gracias. Perdón. Muy bien. Perdón y gracias.